Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Municipal de Asunción y especialmente de esta polémica por un supuesto faltante, o por lo menos conocer el destino de 500.000 millones de guaraníes. Repito la cifra porque es astronómica. 500.000 millones de guaraníes en bonos que presuntamente no obra en el balance municipal del intendente Nenecho Rodríguez. Estamos hablando de unos 70 millones de dólares más o menos. Así que para hablar de este tema hemos invitado a dos concejales de Asunción. Rosana Rolón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estela? Hola, Álvaro. Un saludo para tu audiencia. Contenta de estar aquí y hablar en nuestros temas que son de la Municipalidad de Asunción. Álvaro Grau, ¿cómo estás? Buenas tardes, Estela, para toda la audiencia también. Muchas gracias por la invitación y por darle también importancia a este tema. Para todos los asuncenos es importantísimo conocer el destino de este dinero, dónde está. Así es, y bueno, vamos a explicar primero. Este es un préstamo en bonos que hace el municipio capitalino. Así es. Los bonos son una modalidad de préstamo porque finalmente la única diferencia entre un préstamo es que vos en los préstamos vas pagando en cada cuota capital e intereses. El bono vos pagás el interés todos los meses o cada 3 meses y al final recién pagás el capital entero. Entonces, simple y llanamente es un crédito. Se sacaron bonos a lo largo de todos estos años, ¿verdad?, que suman 1.100.000 millones de guaraníes en la Municipalidad de Asunción, de los cuales todavía se deben 850.000 millones de guaraníes. Y en los balances vemos de que hay un faltante de cerca de 500.000 millones de guaraníes que tendrían que estar depositados en cuentas bancarias asignadas a la emisión del bono tal o la emisión del bono, ¿verdad? Y los bonos se explica de la siguiente manera: bono 1, G2, G3, G4, ¿verdad? El último bono grande que fue sacado fue el G9, que fue de 195.000 millones de guaraníes que se usó para pagar préstamos. Y el anterior fue de 360.000 millones de guaraníes que fue emitido entre noviembre y diciembre del año 2022. Para hacer ese préstamo, ¿el intendente tiene que tener la venia de la Junta Municipal o no? Sí, la Junta Municipal tiene que aprobar la emisión o contraer esa deuda, ¿verdad? Y tiene que explicar para qué tiene que ir, porque finalmente eso tiene que ir para obras de infraestructura. No se puede gastar en gastos corrientes y eso dice la ley, ¿verdad? Eso es importante aclararle a la ciudadanía. Y estos bonos se tuvieron que haber invertido, por ejemplo, en desagües pluviales, en la construcción del sistema de prevención de incendios del Mercado 4, en el mirador de Itaputapunta. O sea, el bono se tiene que decir también, bueno, vamos a emitir bonos por 100.000 millones para la red cloacal de tal barrio. Tiene que estar especificado. Tiene que estar especificado, o puede decir, qué sé yo, arreglo de calles en general, pero solo puede utilizarse para arreglo de calles. No podés usar para desagüe pluvial, tiene que ser para arreglo de calles. O sea, en lo que vos especificás tiene que decir. Y en este caso, si es que en la emisión está aprobado por la Junta, que es para el desagüe pluvial del barrio San Pablo, la cuenca de Abasto y que se Bartolomé Las Casas, solo en esas 3 se puede utilizar, salvo hagas una reprogramación de esos bonos, de ese dinero de esos bonos, ¿verdad? Nosotros venimos arrastrando la emisión de bonos desde la época de Mario Ferreiro, donde se emitieron más de 200.000 millones de guaraníes en bonos y, por supuesto, como está diciendo Álvaro, eso estaba definido dónde iba a ir, ¿verdad? Y entre ellos Itaputapunta, también la modernización del sistema informático de la municipalidad y otros gastos que suman más de millones de
dólares. Hablamos en muchas cifras, ¿verdad? Entonces, lo raro, lo sorprendente, ¿verdad?, es de que cómo tuvimos que hacer otro préstamo para pagar esos bonos y luego donde las obras se hicieron muy lentamente, porque imagínate, yo vengo ya del periodo anterior, así como él, y nosotros estamos viendo que Itapunta seguramente ahora con todo lo que está pasando se va a movilizar, ¿verdad?, para que se inaugure o se dé se intervenga Itapunta, ¿verdad? Pero eso ya era en época de Mario Ferreiro, en el 2019, cuando vino todo el lío que renunció, que asumió en Nenecho y luego se siguieron implementando las obras y se utilizaban los bonos, ¿verdad? Pero no había realmente una respuesta de dónde estaban las obras, ¿verdad? Pero así se estaba construyendo Molas López, que estaba dentro de la reprogramación de los bonos, ¿verdad? Estaba. O sea, vos no podés usar el bono que no sea exactamente para lo que fue definido, no. Estás violando la ley orgánica municipal y también las ordenanzas vigentes. Pero, o sea, sería muy fácil comprobar si se gastó o no la plata en ese proyecto. Claro. Claro. Por eso es lo que nosotros no entendemos, por qué el intendente no responde dónde está ese dinero. Yo desde marzo de este año vengo pidiendo informes sobre la situación de los bonos. El intendente no responde. En abril volví a reiterar el pedido de informe, no respondió. La Contraloría le pide la respuesta, no responde. Yo hice 2 pedidos por el portal de acceso a la información pública. El tipo no responde dónde está el dinero. Es muy fácil decir en estas obras invertí o está depositado en tal banco, porque solamente 2 destinos puede tener ese dinero, por lo menos lícitamente, claro, porque no puede ser gastado en otra cosa. Y no estamos hablando de poco dinero, Estela. Imagínate vos que 500.000 millones de guaraníes que están con paradero desconocido son 70 millones de dólares. Y para que la ciudadanía dimensione un poco, la obra de la Costanera Norte costó 82 millones de dólares, o sea, con todo el refulado que se hizo, con todo eso. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero y la ciudad de Asunción realmente necesita obras y no puede ser que la municipalidad se esté endeudando y no se esté diciendo dónde está ese dinero. ¿Y cuál es la solución que tienen? ¿Se está usando para pagar salarios? No, eso no puede ser porque justamente te estábamos diciendo que los bonos deben ser utilizados para las obras a las que fueron diseñadas y que fueron establecidas dentro de esa ordenanza que emite los bonos. Eso es imposible, eso sería malversación de fondos, sería ya un delito grave, un delito penal, no puede ser eso. ¿Y por qué entonces creen ustedes que el intendente se niega a decir dónde está? Porque recordemos que la Contraloría le dio un plazo, entiendo que le dio un plazo de ¿cuánto? 10 días le dio de plazo para responder. ¿A partir de? Y bueno, el domingo se venció, sí, ¿verdad? O sea, una semana y media antes le hizo el pedido y él pidió una prórroga de 30 días. A la Junta también le pidió unos informes la Contraloría, la Junta respondió en tiempo y forma. No sé por qué el intendente necesita tanto tiempo para responder dónde está ese dinero. Evidentemente, esta información él no la quiere decir, quiere que se enfríe el tema, no sé qué es lo que está queriendo hacer, porque realmente ni siquiera, o sea, es tanto dinero que no va ni siquiera a poder maquillar esta situación, porque como ese dinero no pudo haber sido gastado en otras cosas, es muy fácil comprobar que sí fue gastado en otras cosas, por más que de algún lado aparezca ese dinero ahora. Porque en las cuentas bancarias, si la producción puede pasar, por ejemplo, un balance como ejemplo para que la gente entienda, okay, va a ver de que en la parte de abajo, ahí dice balance del año 2022, del 1 de enero al finales de año. Y en la parte de abajo, en amarillo, está señalado, es para que la gente entienda de dónde sale el monto de los 500.000 millones de guaraníes. Y hay otras imágenes de las emisiones de bonos, ¿verdad? Para que la gente pueda ver incluso, ¿verdad? Esa es la serie 1, la fecha es 24 de noviembre del 2022, ¿verdad? 180.000 millones de guaraníes, o sea, a una tasa de 16,85%, es altísima la tasa, sí, más cara que una tasa de tarjeta de crédito, ¿verdad? Y en la otra imagen está la serie 2, que es de otros 180.000 millones de guaraníes,
a 16,85% también, ¿verdad? Entonces, y esa se emitió el 6 de diciembre. O sea, entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre se emitieron 360 mil millones de guaraníes de bonos, pero sin embargo, días después, cuando finaliza el año y se hace el balance final, ya hay un faltante de 142 mil millones de guaraníes. Ahora, lo más sorprendente es que la Junta Municipal aprobó este balance, ¿no? Nosotros tuvimos en sesión y hubo compañeros que aprobaron, que son de nuestro partido, de la oposición, también ausente. Y realmente, en mi caso, que no pertenezco a la comisión que está estudiando la ejecución presupuestaria y la ejecución y la aprobación de toda esta rendición de cuentas, para mí fue realmente sorprendente porque... inclusive le critico al director financiero administrativo cómo es que pueden presentar algo así tan irresponsable que deja a luz este faltante de 500 mil millones de guaraníes, con lo cual se puede hacer cerrar baches, un montón de cosas en la ciudad que realmente se necesita, como por ejemplo mejorar todo el sistema de tránsito, mejorar el sistema de recolección de la basura de la capital de la República. Así mismo. Y bueno, yo creo que esto es gravísimo. Él tiene que responder. Lo que podemos saber es lo que él dice por los medios de comunicación, donde manifiesta que le pidió, creo que 40 o 30 días para poder contestar, 30 días. ¿Verdad? 30 días, y la Contraloría le concedió 15 días. Entonces quiere decir que él tiene que responder a esto, y yo no sé cómo su director financiero no va a saber de memoria esto, porque Álvaro y yo, que más o menos también manejo la parte de algo de lo que es el tema de ejecución, por lo menos te podemos decir con alguna seriedad algunos números, pero esta gente no maneja ni un número. Su gente, a mí me da vergüenza como colorada, porque es de mi mismo partido, que él no esté dando con números exactos, o que le dé a su administrador que explique. No se atreve ni siquiera a explicar, porque yo creo que él no puede venir a explicar solo, ¿verdad? Tiene que tener un equipo financiero, porque esto... No sé cuánto te llevó el estudio de esto, no es un estudio sencillo, ¿verdad? Bueno, ni la comisión de legislación, pero puede explicar, por supuesto que nosotros, por lo menos en mi caso, de mi banca, yo me opuse tenazmente, ¿verdad?, a que se apruebe, porque no podemos aprobar, no tenemos ni un informe, ni siquiera, porque cuando llegan los informes sí nosotros podemos acceder pidiendo copia. Pero en este caso no teníamos ningún informe. Estamos viendo de que hay realmente un faltante y necesitamos explicación. Pero no solamente nosotros como concejales. La ciudadanía quiere una explicación, pero una explicación seria. No una explicación de que se van y terminan una discusión banal en broma. No. Necesitamos que seriamente nos respondan dónde está ese dinero, para que nosotros podamos decirle a los contribuyentes, comunicarles que se tienen que quedar tranquilos, porque el contribuyente quiere pagar su impuesto porque quiere recibir un buen servicio, pero encima que si recibe un mal servicio, otra vez hay un faltante. Claro, pero que además también me parece que ustedes como concejales que están ahí puestos por la ciudadanía para fiscalizar, controlar la gestión del intendente municipal, no solamente la respuesta sería decir, hay estos 500 mil millones, sino que contrastar realmente, fiscalizar con las obras. Recordemos que hace poco tuvimos el caso del gobernador de Central, que en los papeles estaba todo, hasta que uno se fue a mirar y no estaba la escuela, no estaba el asfaltado, no estaba el parque infantil. A nosotros nos llegan me opuse también a la aprobación de ese balance y los demás balances, no solamente porque hay desprolijidades en la presentación de los mismos, sino porque durante los procesos de estudio de las ejecuciones presupuestarias, la Junta Municipal hace preguntas financieras como esta y el intendente no responde. Durante el estudio de incluso esta aprobación que se hizo hace días, ¿verdad?, de la ejecución presupuestaria 2023, la Junta Municipal le hizo 23 preguntas a la Intendencia Municipal, de las cuales solamente 6 respondieron en tiempo y forma y una extemporáneamente. El resto no respondieron. Y adivina cuáles son las que no respondieron. Lo que tiene que ver con respecto a bono, lo que tiene que ver con respecto a
Porque evidentemente no les importa luego, no quieren luego hacer una administración transparente y de cara a la ciudadanía y entender de que la ciudad necesita obras y que encima que ya le endeudó a una tasa altísima de interés, desaparece la plata. Imagínate vos, estos 142 mil millones que solo en esa ejecución, en esa emisión de bonos o en ese préstamo está faltando en días hizo faltar. Eso ya se podía invertir unos 1.000 millones de guaraníes para cada plaza y plazoleta de Asunción, que Asunción tiene 132 plazas y plazoletas. Pero o sea, es muchísima plata y es un atraso gigantesco que le está generando a la ciudad de Asunción. El caso, por ejemplo, de Naciones Unidas, una plaza. ¿Hace cuánto que se está queriendo arreglar y de repente se puso todo un vallado como para anunciar a los vecinos? Pero los vecinos vienen junto a nosotros, nos dicen no se está haciendo nada. Nos vamos, verificamos, es cierto, no se hace nada. Luego le preguntamos al intendente si se va a hacer, ¿verdad? O sea, no es algo que se hace en forma continua, las obras paran, no pasa. Lo mismo, y te apunta para mí es nuestra vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el 2019 estaban en los bonos de esos 200 mil millones de la época de Mario Ferreiro, ¿verdad? Que cuando renunció dejó pendiente eso y nunca vimos que se arregló. Y la gente denuncia a los vecinos, nos vamos a ver y sigue estando en las mismas condiciones. O sea, demuestra, falta solamente un botón y lo tenemos, que es en estos casos que estamos mencionando. Por eso es que yo digo, ¿dónde está esos 500 mil millones y cómo se puede eso demostrar en obras? Hoy no estamos viendo nada, la ciudadanía se queja, ¿verdad? Él seguramente ha de decir, no sé, cómo maneja esos números, ¿verdad? No, te digo, no hay una explicación. Entonces, lo que yo digo, Álvaro, y también quiero decirle a algunos colegas, de que tenemos que traerle a la sala de sesiones para que en una sesión él dé la cara también y cuente a nosotros, ¿verdad?, que somos también responsables de esto, porque la ley orgánica municipal, como estaba diciendo, a nosotros nos obliga a controlar, ¿verdad? Y si nosotros, esa es nuestra función pues no es ir a hacer construcciones ni a ir a hacer, sino es controlar la gestión, tener conocimiento de lo que está haciendo, ¿verdad? A través de ir a visitar, a conocer, ¿verdad?, lo que se está haciendo. Y lo que vemos, realmente, yo lamento mucho porque creí, sinceramente, que iban a mejorar las cosas. Pero realmente no es así. ¿Dónde está ese 500 mil millones de guaraníes? No se ve en obras. Lo de Molas López es una historia que también se arrastra del 2019 y están con el mismo, siempre con lo mismo de que se terminó, que es hermosa, que es todo muy lindo, ¿verdad? Pero, y algunos desagües pluviales, ¿verdad?, que llevan mucho dinero. Pero 500 mil millones de guaraníes no creo que sean 2, 3 arreglos de Asunción. Él incluso sale a hacer, digamos, a decir de que sí hizo obra y que hizo el desagüe pluvial de Molas. El tipo no sabe responder dónde está la plata y va a pedir otra vez más préstamos. ¿Ya le dieron? No. Pero es que tiene mayoría, Estela. Que nosotros gritamos, yo como siempre, vengo ahora, me toca luego en suerte los intendentes que no están haciendo bien su gestión y bueno, ahí gritamos entre los 2, 3, a veces somos más, hasta 7 llegamos a veces. ¿Cuántos son de la oposición? Bueno, oposición. Oposición, ellos son oposición, yo... No, pero en el sentido que cuestionan la administración, que no aceptan tan fácilmente las explicaciones del intendente, que quieren fiscalizar. 4 o 5 por ahí. Sí, varía, ¿verdad? Ahora, en esta situación en particular, por ejemplo, la vez pasada se dio una situación en la cual se empató 9-9 y con el desempate del presidente nosotros logramos frenar una cuestión. ¿Verdad? Entonces, pero según el tema siempre varía, hay veces que es 4, hay veces que somos 5, hay veces que somos 6, pero para los temas grandes como Parcín, por ejemplo, o en nuestra época de X Panamá y las empresas éramos muy pocos, éramos 4, 5, a lo sumo, ¿verdad? Ese número no varía actualmente, pero hay temas que también son un poco independientes los colegas, ¿verdad? Yo no le quiero juzgar a nadie porque después terminan diciendo que me voy a denunciarle en la fiscalía, pero
yo lo único que puedo decir es asumir mi posición también, pidiéndole de que rindan cuentas, pero lo rindan de una manera transparente, que sea completa la información y que esté bien hecha. Que él se reúna de gente que valga la pena realmente y que sean asesores, administradores que entiendan. Porque no puede responderte a un administrador de que va a ver los documentos, ¿verdad? No puede. Un administrador ni un director financiero no te puede responder así, es una ¿verdad? vergüenza que no sepan decir... Te tienen que responder. La Junta, el 18 de marzo yo pedí el primer informe de este año con respecto al tema de los bonos. Desde ese entonces están con amnesia, no saben responder, no responde, no están preparados para nada. Y estamos hablando de un montón de dinero, o sea, cualquier persona que lleva un ejecutivo de una ciudad, de un país, tendría que llamarle a su director financiero, su ministro, lo que sea, y le tiene que saber decir en un día la situación financiera de una institución. No puede ser que a 2 meses, no sé, voy a pedir 30 días de prórroga y después de los 30 días otra vez, no. Encima él la vez pasada agarró y salió y dijo de que él gira a quién le va. La ley le obliga a él a responderle a la Junta Municipal. Pero no le respeta a Estela porque... Y no dice dónde está el dinero. No dice dónde está el dinero, no dice dónde está el dinero, pero tiene tiempo para pelearse con unos chicos que hacen voluntariado tapando agujeros en las calles. Para eso sí tiene tiempo, pero no tiene tiempo para sentarse a preparar un informe y responderle a la Junta. Pero esa es la parte para mí preocupante y hasta peligrosa, ¿verdad? Porque yo justamente cuestioné esa expresión del intendente cuando él dice: yo le voy a responder a los órganos competentes. Y en el caso de un municipio, el órgano competente es la Junta Municipal. Y vamos a suponer que tenga la mayoría, bueno, que lo tiene, que aprueba sus balances, pero justamente un concejal puede pedir y él le tiene que responder a ese concejal. O sea, a mí me parece peligroso que se ningunee a las instituciones, ¿verdad? Porque justamente la Junta Municipal está para eso, para fiscalizar lo que hace el intendente. O sea, es peligroso que lo diga el intendente, es peligroso que le diga un presidente de la República, es peligroso que lo diga un gobernador, ¿verdad? Y que solamente, por ejemplo, ¿cuál es el órgano competente? También es la ciudadanía. Claro. Porque nosotros hablar de autoridades electas por el pueblo, por voto popular. No, y vos sabés que el otro día en ese debate que hubo, donde yo le decía ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y él dijo, no, acá hay información que es sensible que yo no puedo develar al público. Sí. ¿Pero qué información sensible? Si es información pública. Todo lo que está en la municipalidad es público, no es de él. Él tiene que rendir cuenta ante la ciudadanía, ante la Junta, ante la Contraloría. Y cualquier pregunta que se haga es una autoridad y se debe a la ciudadanía y tiene la obligación de rendir cuenta de su gestión, porque no es que le están preguntando qué color es la baldosa de su baño, no, le están preguntando cuestiones sobre su gestión al frente de una institución. Ahora, pero no le respeta al municipio. Él no tiene ese respeto institucional, porque él habla con todos. Entonces yo creo que se genera una cierta reunión de personas, no sé cómo te voy a decir en términos para no ofenderle tampoco a mi colega, una sinergia entre ellos, que ellos hablan, negocian, conversan y llegan a acuerdos, ¿verdad? No solo partidarios. En la municipalidad no se da solo partidario. Las negociaciones se hacen fuera de los partidos y tienen otro cariz. Y él sabe negociar. Porque si hay que darle algo a este muchacho intendente es que sabe negociar. No ha perdido ninguna votación. ¿Y qué significa sabe negociar? Y sabe negociar con... seguramente, no conozco sus conversaciones con mis colegas, pero son negociaciones subrepticias que lo hacen donde, por ejemplo, yo no participo, no sé de lo que hablan, pero ellos conversan y él tiene poder sobre ellos. Tiene poder sobre ellos. Entonces, por eso es que nunca vamos a ir adelante también, porque los colegas tienen baja autoestima, ¿verdad?
por decirte, ¿verdad? Tienen baja autoestima, no tienen la fuerza, no tienen tienen miedo de que seguramente pueda, no sé, castigarle de alguna manera, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él siempre habla en esos términos. Yo me doy cuenta, ¿verdad? Creo que al principio dije, bueno, tal vez yo soy muy dura, ¿verdad? Pero veo que no es así. Veo que él tiene un estilo de política que hay que cortar. Él no puede seguir avanzando en esa clase de hacer política. Esto que le está pasando, ya sea por negligencia o ya sea porque él no tiene la forma de decir dónde están esos 500 mil millones de guaraníes, se tiene que dar cuenta que no puede seguir con ese tipo de política, ¿verdad? A mí, él es veo que es muy agradable, muy simpático, una persona con quien se pueda conversar, pero no creo que podamos nosotros tener incidencia, por ejemplo, en sus políticas públicas para realizar tal o cual acción, ¿verdad? Porque bastante difícil en ese sentido. Yo ya conversé con él, porque yo ni siquiera hablaba antes con él. Y hubo un tiempo que llegué a conversar con él y es muy difícil. Y veo cómo se relaciona, ¿verdad? Mismo como grupo, hemos pasado por experiencias, queda en casa seguramente. Pero sí me doy cuenta de que él es una persona que tiene una forma de gobernar donde no le respeta a los miembros de la Junta Municipal. Entonces por ahí luego partimos de que él le hace de nada. A todos nosotros seguramente, bueno, incluyéndome a mí. Y a él no le importa. No por eso esto hay que le cuestionan en todo caso. No, a la institución todos. Te cuento que a todos. No, un cuestionamiento él no puede aceptar. Él enseguida ya te va a amenazar, ¿verdad? Todo cuestionamiento que se haga, hace unos días andaba diciendo de que yo le cuestionaba porque yo estoy haciendo un discurso político, porque estoy haciendo campaña política, porque es oportunismo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No es que se sienta a analizar a ver si es que uno dice algo y tiene sentido o no tiene. No. Para él toda la crítica es porque uno es opositor, porque es oportunista político, porque está en campaña política. Él sabe Pero todo. Finalmente, él no sale a demostrar dónde está la plata. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Verdad? Es lo que está en... Por lo menos de los ingresos para las obras en Asunción. Así que de eso y mucho más, y ese proyecto ciudad, ¿hacia dónde vamos como capital del país? Vamos a seguir charlando con nuestros invitados Álvaro Grau y Rosana Rolón. A la vuelta de la pausa. Importadora. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Bien, continuamos aquí en Contexto con nuestros invitados Álvaro Grau y Rosana Rolón, hablando sobre la situación administrativa, financiera, política de la Municipalidad de Asunción. Pero ocurre en el Estado paraguayo también, que la mayor parte de lo que se recauda va a salarios por esta política que existe, la política prebendaria y clientelar. El Estado, el municipio, la gobernación es para emplear, ni siquiera para emplear, para dar salario a los operadores políticos, hijos, familiares, etcétera. Ya sabemos, el 85% de los ingresos de la Municipalidad de Asunción va a los salarios. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy la Municipalidad de Asunción, Rosana? 9.000 aproximadamente. 9.000 aproximadamente. Nunca se sabe exactamente. No, puede oscilar. Pudimos saber en aquel momento en el cual yo me quedé como intendente interino, había viajado el presidente de la Junta y el intendente, y yo publiqué la nómina de funcionarios de la Intendencia Municipal, que se negaron muchísimo, ¿verdad? Y contra viento y marea conseguí y transparenté. O sea, en una semana yo hice algo que nunca en la historia se había hecho y que estaba guardado en un cofre bajo 7 llaves. Y eran funcionales de Junta. Había un gasto mensual en salarios de unos 6.300.000 dólares. Sumándole los funcionarios de la Junta, terminarían unos 7 millones de dólares mensuales en salario.
Pero esto se arrastra de otras administraciones, no es que la solamente... anualmente más o menos recauda en impuesto inmobiliario, o sea, en general. Sí, unos entre 700 a 800 mil millones por año. Por año. Por año. En el 2023 la recaudación por el tema de los impuestos de las casas, más o menos osciló 70 mil millones. 700. Sí. Que fue una buenísima recaudación por el tema de que se implementó un sistema más, se desburocratizó el tema de las aprobaciones de los planos y todo eso. O sea que hay algunos indicadores que nos muestran que se puede hacer buena gestión también, ¿verdad? Y la recaudación con el sistema SATI, que es el mismo sistema panameño, ¿verdad? Pero que por una cuestión de unos acuerdos que se hizo con la empresa a comprar el software, eso es lo que se está implementando ahora. Pero tiene muchas dificultades porque, como dicen algunos funcionarios, es difícil trabajar porque se está recién implementando, o sea, no se ve un resultado todavía, ¿verdad? Pero tiene... ¿Y ustedes como concejales se supone que, diríamos, fueron electos para defender los derechos de los ciudadanos capitalinos? ¿Pueden decir qué ha mejorado la municipalidad para el Asunceno? O díganme, por ejemplo, bueno, antes era así y ahora hemos mejorado, no sé, en la expedición del carnet de conducir. O se desburocratizó el tema de la aprobación de los planos. ¿Ustedes qué vieron las mejoras en la administración? Bueno, yo te puedo decir que tiene altos y bajos. En la primera administración que tuve, que yo estaba muy esperanzada, se hizo muchas calles, los asfaltos, 7.000 calles, se aumentó, se construyeron, viaductos, mejoró también un poco el tránsito, otros viaductos que empeoraron, y así, bueno, en algunos temas está bien, otros temas están mal, ¿verdad? En el tema de la lucha que tuvimos con el tema del estacionamiento tarifado, porque era un contrato que estaba desvirtuado, era una estafa para la ciudadanía. El servicio de recolección de la basura. El estado de las calles, el pésimo servicio de transporte público. Los baches. La falta de infraestructura, la falta de planeamiento urbano en el sentido de espacios verdes, plazas, parques. Y la violación al plan regulador que hacen todo el tiempo. Te plantan un edificio frente a una casa pequeña y no te avisan. No se hace una audiencia pública o una comunicación respetuosa al vecino. Si la ley orgánica municipal nos dice que nosotros gobernamos con los vecinos, nadie les hace caso a los vecinos. Venimos luchando y pidiendo de que se le avise a los vecinos. Así hay muchos que ya se fueron. Pero bueno, si vamos a hacer unos edificios y ahí va a haber muchas personas. No es que vamos a colocar personas en un edificio de departamento o lo que sea, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es respetarle a los vecinos. No se les respeta, se les falta el respeto, es una vergüenza eso. Pero yo tengo vergüenza. Ellos están, de repente, negocios por todos lados. Él que es del barrio Las Mercedes te puede decir... San Pablo. De barrio ahora. Bueno, yo te he visto por el barrio Las Mercedes. Bueno, el barrio Las Mercedes, la vecindad viene y se queja junto a nosotros, ¿verdad? Todo el tiempo. Porque se le plantan también negocios nocturnos irregulares que vienen... que figuran como café sí, y son feroces discotecas. Y no pagan sus cánones. Polución sonora, no hay control de nada, no le dejan dormir a los aumento vecinos, de la inseguridad. Hacen de todo tipo de cosas. Realmente, o sea, hace falta realmente que la gestión de la municipalidad llegue a los barrios, llegue a los vecinos de una forma eficiente. Hace falta descentralizar la gestión municipal. Sí. Los vecinos tienen que irse hasta la municipalidad para hacer un reclamo por ruido molesto. Los centros municipales tienen que funcionar. Ahí tienen que asistir para decir, señores, necesito que se fiscalice porque en tal lugar todo el tiempo hay ruidos molestos, ¿verdad? Y están, digamos, molestando, perturbando a la paz pública. Y no, ¿verdad? Entonces se necesita que también la gestión de la municipalidad llega a los barrios, imagínate vos, Estela, que hay plazas de la ciudad de Asunción que ni siquiera foco tienen,
No puede ser que no se tenga un poquitito de amor por la ciudad para decir, yo como intendente voy a iluminar todas las plazas de la capital de Asunción y voy a hacer que todos los parques infantiles sean seguros para que las criaturas jueguen. Entonces tengo iluminación que va a llevar a las familias a las plazas y voy a hacer un lugar seguro para que las madres y los padres estén compartiendo con las criaturas ahí. No, las plazas están abandonadas a su suerte, llenas de chespirito, no hay ningún tipo de inversión en mejorar los parques infantiles, no hay ningún tipo de inversión en mantener los árboles, están llenos de cupií o lo que sea, y no se le dota a la dirección de áreas verdes con maquinaria para poder trabajar de forma eficiente, segura, ¿verdad? No se le dota con los implementos para hacer la sanitación de los árboles. Es un peligro cuando un árbol está lleno de cupií, porque las criaturas pueden estar jugando y se le puede caer la mitad de un árbol encima. Entonces, no puede ser que no se tenga un poquitito de amor por la ciudad para lograr eso. No puede ser que a vos, Estela, te cobren barrido de calle enfrente a tu casa, pero no se barra. ¿Eso qué? Eso es una estafa. Entonces, señores, hay que barrer enfrente a las casas. O si no, no cobres. Porque vos no podés cobrar por algo que no estás dando. No puede ser que no se tenga un poquitito de amor propio por la ciudad para lograr que el Parque Carlos Antonio López sea seguro, un lugar tan histórico para nuestra ciudad, o el Jardín Botánico que está abandonado a su suerte. Un poquitito de amor propio para que la calle Azara, que todos los colectivos de ida al centro van por Azara. Vos vas por ahí y parece que vas, no sé, entre una calle de canto rodado, vas saltando así, ¿verdad? Y la calle Colón la misma cosa. No puede ser que una plaza como la de Naciones Unidas que habló Rosana o la Plaza Itaú sean las únicas dos plazas que en los últimos 2 años se hayan invertido y las dos obras están paradas por dinero, cuando vos tenés todas las plazas para mejorar en Asunción. Cuando les escucho a ustedes parecen que son de una comisión vecinal. No, pero es que... pero te voy a contar algo positivo. Lo que quiero decir es, bueno, pero ¿qué está haciendo la municipalidad de Asunción? Yo tengo que reconocer algo. Tengo que reconocer algo que en mi segundo periodo, que es el periodo de Mario Ferreiro, siempre digo, desaparecieron las comisiones vecinales, quedaron 30. Ahora se reactivaron las comisiones vecinales y a través de los fondos para proyectos especiales se les puede otorgar una cantidad cierta en dinero para que puedan hacer los arreglos de sus barrios, ¿verdad? Que hace ese trabajo corresponde a un consejo, sí, porque la Junta Municipal tiene sus miembros y es el presidente, un miembro de la Junta Municipal, que trabaja coordinadamente con las direcciones correspondientes de la Intendencia, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, avanzamos porque nos quedamos sin comisiones vecinales. ¿Y por qué? Se reestructuró el consejo, pero ahí hay problemas entre los vecinos por el tema de quién es el que manda, ¿verdad? Quién es el jefe. Pero por lo menos ya tenemos más comisiones vecinales nuevamente, ¿verdad? Y mediante eso se hacen también los reclamos. En algunos se soluciona, pero en la mayoría, como te digo, el caso de las Mercedes, que no se puede, más negocio, no pagan sus canos, ni siquiera pagan. Y luego tenemos el problema del Canal 9 en el Parque Carlos Antonio López. Tuvimos que armar una coordinación para poder controlar la seguridad del parque y para poder hablar también con la gente del Ministerio del Interior, todo el tema de la seguridad. Los que usan el parque se quejaron muchísimo de que no hay iluminación, mucha delincuencia, y la señorita que fue la abogada que le dieron un balazo, ¿verdad? Que gracias a Dios ella está con vida todavía. No es que uno parezca esto, un ratito, sí. Álvaro, un ratito. Quería nomás decirte de que hay cuestiones que nosotros tomamos el mando, ¿verdad? Que no es nuestra función, pero hacemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, la colega Jazmín Galeano también está haciendo la coordinación en el Parque Caballero, ¿verdad? Y más o menos estamos con un poco más de seguridad porque ella hizo también un trabajo coordinado ahí. Y estamos implementando así como concejales un trabajo, ¿verdad? Que es coordinado con las direcciones, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, vemos que hay algo, ¿verdad? Pero cuando vemos que faltan los 500.000 millones, eso es más desesperante, no es nada lo que estamos haciendo, ¿verdad? Comparado a lo que está ocurriendo, porque inclusive esos 500.000 millones podemos usar para la seguridad de los vecinos con el tema de las cámaras y otros instrumentos que se pueden utilizar. López, ¿verdad? Que es un parque tan simbólico para Asunción, ¿verdad? Estaba en un estado deplorable. Ahora estamos interviniendo, ¿verdad? Y eso también
tenemos que al final agradecer a los directores que están colaborando, ¿verdad? Para que eso pueda dar lugar a que se pueda dar un poco más de seguridad, coordinando con la policía, la comisaría de la zona y con los linces, porque hoy los linces son los que te cuidan el barrio. Ellos están cuidando y algunas zonas aledañas también al Parque Carlos Antonio López, ¿verdad? Y el Canal 9 que no paga hasta hoy. No, es una vergüenza. ¿Y cuántos miles de millones de guaraníes debe el Canal 9 al municipio con lo cual se puede hacer tanto por el parque? Bueno, una vergüenza. El tema no es que uno parezca esto o aquello, es que son las demandas que la ciudadanía hace. Uno sale de la ciudad de Asunción y ve las veredas en condiciones, de forma accesible, con uniformidad de criterio, de diseño en otras ciudades. Yo propuse una ordenanza para que en las avenidas de Asunción, las avenidas principales, las secundarias, las colectoras, todas las veredas tengan el mismo diseño, que sean accesibles con un único criterio urbanístico y de diseño. Está la herramienta, no se utiliza. Un minuto para cada no hay uno. Nada. ¿Qué pasa si en 15 días el intendente tiene que responder a la Contraloría? Supongo que a la Contraloría no le puede no responder. Y a ustedes no les convence la explicación del intendente. ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar? Por último, Rosana, un minuto. Bueno, yo creo que él tiene que responder sobre los 500.000 millones. Y si él no quiere responder, tiene que responder a la ciudadanía y tenemos que utilizar los mecanismos que tenemos. Pedido de informes, acá como veo está muy adelantado, él va a solicitar un amparo para solicitar nuevamente ese informe. Y bueno, yo creo que él tiene que rendir cuentas y si no, un faltante quiere decir que esto hay que investigar, esto no puede quedarse así. No puede quedarse así. Y lo único que te puedo decir de que nosotros hacemos todo lo posible también. La cuestión no es fácil ser concejal municipal de Asunción porque te vienen todos estos temas, ¿verdad? Y cuando es también de tu propio partido, vos tenés que dejar de lado un rato tu partido y ver qué es lo que podés también ayudar y colaborar para que se esclarezcan estos tipos de hechos, ¿verdad? No es porque que yo sea corada voy a tener que admitir todas las irregularidades y desprolijidades que hay en la municipalidad. Y solicito también a la ciudadanía que responda, porque también es muy ingrato cuando vos estás haciendo todo lo posible, ¿verdad?, para hacer la investigación y la ciudadanía no te responde, ¿verdad? Eso también ocurre. La ciudadanía también tiene que ver lo que está pasando y ser partícipe con nosotros, porque después quedamos como siempre unos cuantos y como ocurrió ya con la historia pasada de Mario Ferreiro y compañía, que nos quedamos todos como si fuéramos nosotros los grandes mentirosos. Eso, por ejemplo, no tiene que ocurrir más porque se dejan de lo para ahí. Y además otra cosa importante es la credibilidad en la justicia, porque si la justicia no funciona tampoco se puede hacer nada. Vamos a quedar siempre en denunciantes y no va a pasar nada. La justicia tiene que actuar. Álvaro. Bueno, la justicia nos da una mirada muy importante al judicial. Yo justamente ya viendo la actitud del intendente en el hecho de que no tiene ningún tipo de interés de transparentar su gestión, cuando hice el segundo pedido de informes desde la Junta Municipal, hice el pedido de informe a través del portal de acceso a la información pública, hice la reiteración. Y ahora a fin de mes vence el plazo que tiene y si es que él no responde, yo voy a ir a la justicia, voy a presentar un escrito, un amparo y que la justicia le dé una medida de urgencia y que le obligue a responder, ¿verdad? Porque realmente sería demasiado grave que se tenga que llegar hasta ese punto, pero yo estoy dispuesto a llegar al punto que tenga que llegar para que la ciudadanía sepa a dónde fue a parar ese dinero, ¿verdad? Y si es que él no hace caso a un mandamiento judicial, entonces se expondría la figura de desacato. El desacato tiene pena de privativa de libertad de hasta 3 años. Entonces realmente tenemos las herramientas jurídicas para lograr transparentar. Todos quieren saber lo que pasa en la Conmebol Copa América. Por eso nadie se pierde la previa, porque en la previa se enciende la ilusión. Estés donde estés, te las arreglás para ver la Copa. Y si querés el resumen, tenés el resumen. Estás 24/7 al servicio de la pasión. Porque nada es más importante que la Conmebol Copa América.
Lo que pasa en la Copa lo llevamos a todo el país. Contrata tu plan con Wi-Fi ilimitado más TV al 0981-611-611 o en tigo.com.py. Tener todo contigo. Un grupo criminal se inserta, coopta al Estado y utiliza el poder del Estado para poder amplificar su poder de dominio, de negocios, de impunidad. Y esa es una gran pregunta que me estoy haciendo, nos venimos haciendo, si los grupos criminales que operan en Paraguay ya no están adquiriendo estas características de mafia. Y si esto es así, es mucho más preocupante, porque países incluso mucho más, con instituciones más desarrolladas como Italia, vienen de este tipo de mantiene. Y un dato súper preocupante daba en estos días el gobernador del estado de San Pablo, Estela, en donde confirmaba que 251 millones de reales el estado de San Pablo le transfirió al primer comando de la capital a través de empresas satélites. Entonces, es un escándalo también que se está dando aquí en Brasil en ese sentido, porque el PCC empezó a adquirir características de mafia, ganando licitaciones, teniendo empresas de maletín que sirven incluso para lucrarse de los propios impuestos de los ciudadanos, Estela. Y bueno, yo creo que sí, hay síntomas de eso. Y por supuesto quería hablar contigo, Juan, sobre justamente el caso a ultranza, que en estos días tuvimos otra vez, diríamos, noticia porque se elevó a juicio oral, diríamos, a su principal cabecilla, que es Miguel Ángel Ifrán, conocido como Tío Rico. Y probablemente, o sea, se consideraba a ultranza que fue uno de los más grandes del narcotráfico y el lavado de dinero del Paraguay en el 2022. Y vimos cómo la variedad de su infiltración, diríamos, ¿verdad? O sea, hablamos en primer lugar, bueno, vimos cómo la vinculación Sebastián Marcet, Tío Rico, salpicado en cierta forma el senador Erico Galeano, un exministro del gobierno anterior de Mario Abdo, Joaquín Roa, que justamente cuando mencionabas que cómo el gobierno estadual de Brasil no es que proveía, negociaba con empresas del PCC. Bueno, recordemos que Joaquín Roa está preso porque uno de los empresarios vinculados a ultranza ganaba licitaciones del Estado, o sea, lavaba dinero a través de algunas licitaciones con el Estado paraguayo. O sea que por lo menos ya hay síntomas de eso, de que los grupos criminales se están convirtiendo en verdaderas mafias en Paraguay. Por lo menos... Y van pasando de niveles, y es lo que ocurría también con la implicación de la narcopolítica o de los narcotraficantes en la política. O sea, de gobiernos locales fueron a gobiernos regionales, gobiernos nacionales, hasta instalarse en el corazón de la democracia, que es el Parlamento. Entonces, eso es lo que dificulta y que pone en cuestión lo de a ultranza, ¿no? A ultranza es un caso simbólico, Estela, que tiene dos imputaciones, dos acusaciones muy bien detalladas. Y hay una pregunta que surge, porque esto hay que entenderlo dentro de la política criminal, de la gestión del delito, de qué castigar y a quién castigar. Y es eso un poco lo que nos muestra a ultranza, porque en la primera audiencia preliminar de ultranza, Estela, no todos van a ser llevados a juicio oral y público. Y eso es una explicación que nos tiene que dar el Estado paraguayo, por qué tomó esa decisión, por qué cree que hay más de 5 personas que no merecen ser discutida su culpabilidad en un juicio oral y público y tuvieron salidas alternativas al proceso, y la Fiscalía es la que estuvo de acuerdo con esa negociación, podríamos decirlo, y vamos a ver si en esta nueva acusación de ultranza todas las personas van a ser llevadas a juicio o también algunas
van a tener salidas alternativas al proceso. Y allí, vuelto a lo que decía al inicio, ¿no? Toda la persecución penal forma parte de una gestión política, de una política criminal, y pareciera que, ya mirando al caso Pechi, es algo que no se quiere profundizar, es algo que no se quiere descubrir, porque pareciera que van a aparecer informaciones, datos o incluso vinculaciones con personas que estarían afectando el statu quo político y social de nuestro país. Y eso realmente es señal de que efectivamente se están tomando con demasiada lentitud o se está dejando pasar nomás la situación porque no se quiere afectar personas o situaciones que pudieran estar implicadas, Estela. Uh-huh. Y sí, justamente... ¿podría ser este caso aún con esas dudas que lanzabas con respecto a no todos van a ser llevados a juicio? Así como fue un operativo muy importante, el más grande, no solamente en Paraguay, sino por la cooperación internacional que hubo. O sea, hubo muchos países involucrados para ese operativo. ¿Puede ser el juicio más importante en Paraguay, por lo menos hasta ahora? Es el operativo más grande que tuvo nuestro país, es el operativo que está desnudando con una precisión el involucramiento de funcionarios del Estado al servicio del crimen organizado. La acusación que presentó el fiscal Denis Jumpar en ese sentido ha sido bien detallada con relación a determinadas personas, y respecto a la incautación de bienes, respecto a la incautación de dinero, automóviles, armas, por las personas involucradas, de gobiernos locales, gobiernos nacionales, ministros del Poder Ejecutivo, diputados, exdiputados que ahora sigue estando en prisión en el caso de Osorio, o el diputado entonces Erico, hoy senador. Entonces, es un involucramiento general de distintos actores sociales que muestra ese operativo, y allí es que uno se pregunta si no se le puso un freno de mano, y vamos a quedarnos solamente con estas personas y con estas situaciones, y de vuelta otro freno de mano cuando se decide llevar a juicio oral solo a algunas y no a todas de las que ya son o fueron imputadas. Porque el otro caso, ya del 2019, que reveló el involucramiento institucional con el crimen organizado, fue el caso del operativo NOR, en el que se le detuvo a 19 policías, muchos de alto rango, estamos hablando de... El otro caso, ya del 2019, que reveló el involucramiento institucional con el crimen organizado, fue el caso del operativo NOR, en el que se le detuvo a 19 policías, muchos de alto rango, estamos hablando de cómo ya tomó la decisión de matarla, ¿no? Y allí también es la otra cuestión preocupante, ¿no? Es la institucionalidad no solo del Ministerio Público, sino que de la República del Paraguay, la que está en juego cuando se empieza a matar a funcionarios involucrados en la lucha contra el crimen organizado. Porque esto es nuevo en Paraguay. Claro, en los países de la región el caso se vienen matando. Elevó a otro nivel, diríamos, la peligrosidad del narcotráfico. Elevó totalmente, y es también la muestra de cuán importante se está volviendo Paraguay en el mercado criminal. O sea, nosotros no teníamos, es el primer caso de la muerte de un alto funcionario del sistema de justicia involucrado directamente en la lucha contra el narcotráfico. Y la impunidad de este caso significaría que sigan cometiendo delitos, aquí no les va a pasar nada, y es, por otro lado, un mensaje muy fuerte a quienes hoy están siendo fiscales especializados, jueces especializados en lucha contra el crimen organizado, porque se van a sentir impotentes, o se van a sentir en la inseguridad de estar juzgando con todo el rigor de la ley. Entonces, uno pareciera, por lo menos da y queda esa sensación de que no se quiere llegar al fondo de la cuestión, no se quiere realmente descubrir quién está por detrás
de la muerte del fiscal Pecci, y esto tiene consecuencias nefastas para el sistema de justicia y para todo este esquema de justicia especializada que estamos montando en nuestro país. Nosotros tenemos hoy una justicia especializada de lucha contra el crimen organizado. En el año 2019 se empezó, el año pasado se nombraron los nuevos jueces, juezas, se están haciendo juicios, se están haciendo comisos sin precedentes en la República del Paraguay, Estela, y esto tiene que afianzar, tiene que avanzar para que Funoil no falla. Este spot viene del futuro y quiere decirte que mañana te vas a sentir bien, porque Gerón evolucionó para darte un máximo poder anti-resaca. Pero lo más importante, este Gerón tiene una caja súper facha. Mira esa X de león, mira cómo se destaca la palabra Gerón. Siempre bonita para el futuro. Gerón Max NF. La evolución de Gerón. Es un producto de laboratorios Siegfried. Arrancó la celumanía de Tigo y ahora cambiar tu smartphone es más fácil porque podés llevarlo hasta en 24 cuotas sin intereses con tu plan y elegí entre una gran variedad de modelos. Acércate a una tienda Tigo o ingresá a compras.tigo.com.pi porque tener todo contigo te conviene más. Bien, continuamos aquí en Contexto. Estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Juan Martín desde Río de Janeiro, Brasil. Doctor, decía recién que el gobierno está haciendo su tarea en cuanto a incautaciones. Creo que también desactivar el poder de Rotela en Tacumbú es uno de sus grandes logros. A partir de eso, ¿hacia dónde tiene que ir el gobierno para que Paraguay no se convierta, acabas de decir, el territorio perfecto para estos grupos de narcotráfico y de lavado de dinero? Somos un país pequeño, estamos entre dos gigantes como Brasil y Argentina que también tienen sus problemas graves de narcotráfico. De hecho, los grupos criminales que imperan aquí son grupos criminales del Brasil. O sea, ¿cómo se combate eso? ¿Hacia dónde hay que ir? Hay como un consenso en toda América Latina y en nuestros países, en Brasil por sobre todo, de que el gran desafío y el gran logro sería la incautación de bienes. Es esto, el congelamiento de bienes. Es porque el gran poder del crimen organizado está en su dinero, en esa capacidad de comprar, de cooptar, de movilizarse, y en la medida que logremos congelar, incautar, comisar, estaríamos caminando hacia el correcto sistema de desactivación, ¿no? Pero para esto necesitamos fortalecer nuestros sistemas de investigación. Necesitamos avanzar hacia uno. Entonces, ahí nos cierra. O sea, necesitamos avanzar hacia una contraloría, necesitamos avanzar hacia un sistema de control del organismo policial para que aquellos funcionarios policiales que estén en connivencia con la corrupción, ya sea pequeña o grande, sean castigados. Entonces, si tenemos ese esquema, podríamos trabajar en una interceptación tal vez controlada de los efectos del crimen organizado y evitar que ampliando su poder de coacción del Estado, que hoy estamos viendo que está avanzando de una manera bastante acelerada, Estela. Siendo un crimen transnacional, no se puede combatir sin cooperación, absolutamente. Ahora, escuchábamos en la conferencia de prensa del fiscal general y de los fiscales del caso Pecci acusar prácticamente a Colombia de no colaborar con Paraguay. O sea, en ese sentido, ¿cómo ves esa situación? ¿Es una excusa del Ministerio Público? ¿Colombia desconfía de Paraguay, por eso no le quiere pasar los datos? A tu criterio, doctor, ¿qué está pasando allí? Hay varias situaciones.
una cuestión que no podemos desconocer y hasta nos duele reconocer es que hay desconfianza en la región hacia los funcionarios paraguayos, hacia algunos funcionarios paraguayos. Y por eso muchas veces se hacen contactos personales. O sea, yo de la policía brasileña confío en alguien de la policía paraguaya y le paso la información, pero ya por niveles de confianza. Eso es un nivel, ¿no? Pero por otro lado, podemos desconocer que los grandes operativos que se hicieron en Paraguay, inclusive a ultranza, el que te mencionaba, el operativo NOR, se hicieron por cooperación, Estela. O sea, la cooperación es fundamental. Y recordemos que en el caso colombiano, nuestra experiencia de cooperación viene desde antigua data, pero de lo más reciente el EPP. Nosotros compramos fusiles de Colombia, recordarás, los fusiles Galil que compramos son de Colombia. Los colombianos vinieron a tratar de cooperar en la desarticulación del EPP, vinieron a entrenar, o sea, hay una historia muy larga de cooperación, por lo que no es creíble que justo ahora no tengan ganas de cooperar. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, que los avances en varios de los casos que tienen una repercusión internacional y que dieron resultados, se dieron gracias a la cooperación de incluso Estados Unidos, Europol, la inteligencia argentina, la policía argentina, la inteligencia brasileña, la policía brasileña, el boliviana incluso. Entonces, es una cooperación real que hace que se mueve el aparato punitivo del Estado, que logra dar con estas redes, porque ya... Para recordar nomás, las mercaderías se producen en la zona andina, Colombia, Perú, Ecuador, pasa por Paraguay, tiene destino Brasil, Buenos Aires o Europa. O sea, es una red transnacional que necesariamente debe ser abordada con esa envergadura, Estela. ¿Y qué se tiene que hacer ante esta situación? Buscar ese vínculo personal, ya que institucionalmente estamos teniendo problemas. ¿Qué tiene que hacer el fiscal general? Hoy nos decía Cecilia Pérez en Radio Monumental, bueno, si yo era fiscal general del Estado me iba y me plantaba frente a la puerta de la Fiscalía General de Colombia y preguntarle por qué no quiere darnos los datos. Esa no es mala idea. Además, irse a Colombia en términos institucionales no es caro ni en tiempo ni en dinero. O sea, son cuestiones que se pueden hacer y hay que también perder ese miedo de recurrir a las instituciones, porque son países que tienen casi los mismos problemas que los nuestros. Son países que saben cómo operan y que justamente tal vez ante la desconfianza para compartir información, es necesario fortalecer unos vínculos personales, y eso se hace necesariamente con lobby y con visitas. Entonces, si nos están queriendo dar, si ese fuera el caso, sería muy oportuno que se realicen visitas interinstitucionales, ya en todos los niveles diplomáticos y operativos, y tenemos el marco legal para eso. Tenemos convenios firmados de cooperación tanto en el Mercosur como con otros países, Estela.